Iglesia, muy buenos días. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen con su Biblia al libro de Números. Y vamos a leer el capítulo 32 desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Números capítulo 32 desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino que Caleb, hijo de Jefones ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje: uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno. Posiblemente esta frase que acabo de mencionar es conocida por todos nosotros. Es más, yo creo que cuando la escuchamos nos acordamos de los tres mosqueteros, porque ese era su lema antes de que ellos fueran a pelear. Sin embargo, esta frase también es conocida como el lema no oficial de la nación de Suiza. Resulta que hace unos 50 años atrás, por allá en el siglo XIX, los lagos y los ríos de Suiza se desbordaron e inundaron diversas partes del país. Esta catástrofe es conocida popularmente como las lluvias de otoño. Y fue una gran tragedia natural para esta nación porque hubo muchas muertes y también mucha destrucción. Lo bonito de toda esta historia es que las autoridades del país
buscaron la unidad de la nación en ese momento de crisis bajo el siguiente lema: uno para todos y todos para uno. Esa frase fue su bandera de unión. Incluso salió en todos los periódicos de la época y los suizos respondieron a ese llamado uniéndose en medio de esa terrible situación, en medio de esa catástrofe natural. Ahora, podríamos decir que de la misma manera en que las autoridades suizas llamaron al pueblo a unirse, la Iglesia tiene un Dios que llama a su pueblo a permanecer unido en todo tiempo. De acuerdo con las Escrituras, los creyentes estamos unidos a Cristo y al estar unidos a Cristo estamos unidos los unos a los otros. Ahora bien, permítanme subrayar que no solo es necesario ser consciente de la unidad que tenemos en Cristo, sino que también es necesario que entendamos lo que esa unidad implica. Amados, estar unidos los unos a los otros implica también estar juntos en los momentos buenos, pero también en los momentos más difíciles. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26 nos dice que si un miembro sufre, todos los miembros del cuerpo sufren con él. Y si un miembro de la iglesia es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Se dan cuenta? Uno para todos y todos para uno. Mis amados, el propósito de este sermón es persuadirlos de que si nosotros estamos unidos a la iglesia de Cristo, debemos estar ahí cuando la iglesia nos necesite. Si estamos unidos a la iglesia de Cristo, debemos estar ahí cuando la iglesia nos necesite. En esta sociedad que es tan individualista, en donde cada quien busca lo suyo, en estos tiempos tan difíciles y tan adversos, nosotros debemos estar ahí para nuestros hermanos en Cristo. Así que, con esto en mente, vamos a meditar en el pasaje del libro de Números y vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que trato de decirles. El primer punto se titula Una petición individualista. Una petición individualista. Vamos a leer una vez más Números capítulo 32 del versículo 1 al versículo 5. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel, es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Antes de poder hacer algunos comentarios sobre este pasaje, quisiera darles un poquito de contexto. Para este momento, la segunda generación de Israel se encontraba camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Ahora, para poder pasar a la tierra que Dios les había prometido, ellos tenían que cruzar por otras ciudades. Y la intención del pueblo era pasar por esas ciudades de una manera pacífica. Sin embargo, los reyes de esos lugares no vieron con buenos ojos a Israel y los enfrentaron de manera que el pueblo tuvo que armarse y al final Dios estuvo con ellos y les dio la victoria. Así que de alguna forma ellos vienen repartiéndose el botín de guerra. Y como parte del botín de guerra,
la tribu de Rubén y la tribu de Gad quieren habitar en un par de ciudades a las cuales ellos habían vencido. Ahora, la petición a simple vista es buena y conveniente para ellos. Observen lo que dice el versículo 4. La tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado y tus siervos tienen ganado. Entonces ellos vieron una oportunidad para estar más cómodos con su ganado y también vieron la oportunidad de establecerse de una vez por todas en un solo lugar y dejar de estar viajando. Así que ellos querían aprovechar esta oportunidad al máximo. Sin embargo, hay dos cosas que yo quiero que tengamos en cuenta con relación a esta petición. En primer lugar, tanto los hijos de Rubén como los hijos de Gad pensaron como tribus en vez de pensar como nación. Pensaron como tribus en vez de pensar como nación. El versículo 1 nos dice que cuando estas dos tribus observaron las tierras, les pareció un lugar adecuado para ellos. Pero por alguna razón ellos no pensaron en las otras 10 tribus. En palabras simples, su petición se centraba en ellos y en nadie más. Lo segundo que quiero destacar es que esta petición da la impresión de que estas tribus perdieron de vista el objetivo principal. Recordemos que la meta para el pueblo de Israel no era buscar un lugar adecuado ni era buscar un lugar más cómodo. La meta del pueblo era llegar a la tierra prometida. Dios les había prometido Canaán y hacia esa tierra debían dirigirse. Ese era su destino. Sin embargo, ante la comodidad que ellos vieron en ese instante, tanto los rubenitas como los gaditas prefirieron estos terrenos en vez de la tierra que el Señor les había prometido. Así que de alguna manera yo creo que esta petición nos muestra un acto de individualidad y también una pérdida de la meta final. Ahora, antes de que saquemos conclusiones sobre la forma en cómo actuaron estas dos tribus, yo creo que es importante que reconozcamos que muchas veces como cristianos actuamos o pensamos de la misma manera. Por ejemplo, a veces pensamos y actuamos como individuos en vez de pensar y actuar como personas que hacen parte de una iglesia. En muchas ocasiones pensamos en lo que más nos conviene a nosotros y también en lo que más nos sirve y olvidamos por completo a otros hermanos en la fe. Hay una vocecita en nuestro interior que nos dice, si yo y los míos estamos bien, entonces todo va a estar bien. Y de alguna manera podríamos decir lo mismo con respecto al olvido de la meta final. En un primer término, la meta final de Israel era la tierra de Canaán. Y de alguna forma, nosotros los creyentes tenemos la misma meta. Claro, no es la Canaán terrenal, pero sí estamos persiguiendo la Canaán celestial. Nuestra meta final es la eternidad, el nuevo cielo, la nueva tierra. Miramos hacia adelante. No obstante, en algunas oportunidades perdemos de vista esa meta porque nos distraemos con comodidades que son atractivas aquí y ahora. Así que podríamos decir que en algunas circunstancias solemos pensar y actuar como la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Solemos pensar en lo nuestro y solemos pensar, o más bien, solemos olvidar nuestra meta final. Ahora, ¿cuál fue la respuesta a la petición de Rubén y Gad? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad. Vamos a leer desde el versículo
6 hasta el versículo 7. Dice, pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? En la respuesta de Moisés se hace evidente que él no estaba pensando solo en algunos, sino que pensaba en todos. Él no solo quería el bienestar de algunas tribus, sino que buscaba el bienestar de todo el pueblo y deseaba que Israel llegara a la tierra que Dios les había prometido. Ahora bien, además de esto que acabo de decirles, hay dos cosas que quisiera resaltar sobre la respuesta de Moisés en estos dos versículos. Lo primero es que Moisés se sentía incómodo con la idea de que estas dos tribus se quedaran de brazos cruzados mientras el pueblo luchaba por tomar la tierra de Canaán. En el versículo 6, él les pregunta, ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Para Moisés no era fácil ver que algunos preferían estar cómodos mientras que el resto del pueblo luchaba por la tierra prometida. De hecho, Moisés había sido una persona que se caracterizó por rechazar la comodidad para estar con el pueblo de Dios. Observemos lo que nos dice Hebreos capítulo 11 del versículo 24 al 27. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés no tenía sus ojos en los placeres de este mundo ni en las comodidades presentes. Él tenía sus ojos puestos en Dios y en sus promesas. Por lo tanto, para él era difícil comprender cómo algunos preferían la comodidad del aquí y el ahora. Y sobre todo le era difícil entender cómo podían preferir estar cómodos mientras el resto del pueblo estaría en medio de una batalla. Eso no era lo correcto. Él quería que el pueblo estuviese unido. Y mis hermanos, esto nos deja grandes lecciones para la iglesia de hoy. Las comodidades no son malas en sí mismas. Lo malo es no ayudar a nuestros hermanos cuando podemos hacerlo. Lo malo es no estar ahí cuando la iglesia nos necesita. ¿Cómo podríamos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros hermanos en Cristo necesitan ayuda? Amados, la iglesia es un cuerpo y cuando un miembro de la iglesia sufre, todos sufrimos con él porque todos estamos unidos, estamos llamados a la unidad. Ahora, para poder tener este sentido de unión con nuestros hermanos, nosotros necesitamos más que buena voluntad. Para poder apreciar la unión que tenemos con el cuerpo de Cristo, lo que nosotros necesitamos es el Evangelio. ¿Y por qué necesitamos el Evangelio? Bueno, porque uno de los cambios que el Evangelio produce en nuestras vidas es que dejamos de pensar solo en nosotros y en nuestras necesidades para empezar a pensar en los demás. Así como Cristo dejó su trono para dar la vida por su pueblo, nosotros estamos llamados a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Así que si Dios ha obrado en ti por medio del Evangelio, va a ser mucho más fácil depender de Dios para sentir este sentido de unión como iglesia. Mis hermanos, Dios desea que pensemos como individuos, pero debemos ser individuos que piensen en comunidad.
no solo en su bienestar propio. Lo segundo que quiero subrayar sobre la respuesta de Moisés es que él temía que las otras tribus se desanimaran. Observen lo que dice el versículo 7. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Moisés les dice esto porque de alguna manera él sentía que la historia se estaba repitiendo. Del versículo 8 hasta el versículo 16, Moisés le recuerda al pueblo un suceso que se encuentra registrado aquí mismo en el libro de Números, por allá del capítulo 12 al capítulo 14. Y ese evento nos muestra cómo la primera generación de Israel fue a inspeccionar la tierra prometida. 2 espías fueron a conocer Canaán y cuando llegaron, solamente 2 de ellos creían que Dios los iba a ayudar en la conquista de esa tierra. Sin embargo, los otros 10 espías desanimaron al pueblo y llegaron a desanimar tanto a la congregación de Israel que los animaron a apedrear a Moisés, a Josué, a Caleb, y ellos querían buscar otro líder que los llevara de regreso a Egipto. Entonces, lo que vemos aquí es que Moisés está prevenido con la decisión individual de estas 2 tribus porque él sabe que esa decisión individual puede afectar a todos los demás. Y mis amados, eso es algo que nosotros debemos considerar porque muchas veces no tenemos en cuenta cómo nuestras decisiones individuales pueden afectar a nuestros hermanos en Cristo. Si como individuos solamente pensamos en lo nuestro y perdemos de vista la eternidad, eso puede hacer que afectemos la fe de otros. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, porque somos un pueblo, somos una comunidad. Por tanto, cada decisión que tomemos afecta a los demás. Si actuamos de manera errada en una situación específica, podemos hacer que otros cometan el mismo error. Por eso, mis amados, cuando tomemos decisiones importantes, debemos pensar cómo esas decisiones afectan la fe y el ánimo de la iglesia. Eso es pensar y actuar en comunidad. En síntesis, mis amados, si somos verdaderos creyentes, somos uno con el pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos llevar vidas individualistas en donde cada quien piensa en lo suyo y en donde nos quedamos de brazos cruzados ante la necesidad de los demás. Recordemos, uno para todos y todos para uno. Ahora, es importante preguntarnos cómo podemos responder a una exhortación como esta. Posiblemente muchos podrían molestarse porque el concepto de comunidad no les gusta. De pronto pensar que son parte de algo más, de un pueblo, de una iglesia, quizás esa invitación o esa exhortación no es agradable para muchos. Hay muchas personas que se sienten bien pensando solo en ellas mismas. Sin embargo, vale la pena meditar en la respuesta que estas 2 tribus le dieron a Moisés después de su exhortación. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: un compromiso genuino. Un compromiso genuino. Quiero leerles Números 32 del versículo 16 hasta el versículo 18. Dice: Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: ¿Edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños? Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares
hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. En estos versículos y en el resto del pasaje encontramos la respuesta de la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Ahora, personalmente, me es difícil concluir si lo que ellos expresan en estos versículos era la intención que tenían desde el principio o si su respuesta es el resultado de la exhortación de Moisés. Pero haya sido como haya sido, su respuesta fue una respuesta acertada y una respuesta maravillosa. Ellos le dijeron a Moisés algo así como: somos una tribu, pero también somos parte del pueblo. Queremos este terreno, pero también iremos a la guerra. Y mis hermanos, así debe ser la respuesta del pueblo del Señor. De hecho, es así como nuestro Dios actúa. Piensa en esto por un instante. Ahora, en este mismo momento, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre recibiendo toda la gloria y todo el honor que Él merece. Él está ahí y de alguna manera podríamos decir que está cómodo en su trono recibiendo toda la alabanza y toda la adoración. Por otro lado, nosotros estamos de este lado de la eternidad y en este mundo nosotros padecemos sufrimiento, enfermedad, todavía luchamos con nuestro pecado, etcétera, etcétera. El punto es que aunque Cristo está sentado en su trono lleno de gloria, al mismo tiempo Él está comprometido con nosotros. Él no tiene la obligación de venir a socorrernos. Sin embargo, Él viene a nuestro rescate cuando lo necesitamos. Por ejemplo, Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado. El Señor Jesucristo sigue luchando, sigue escuchando nuestra confesión de pecados y sigue perdonándonos y limpiándonos de toda maldad. En el momento de la tentación, Él está con nosotros para que podamos enfrentarla. El Espíritu de Cristo nos capacita para batallar contra el pecado. Ningún creyente podrá decir que está solo, porque Cristo, a través de su Espíritu, está con él. Jesús está en su trono, pero también está en medio de nuestras batallas. ¡Qué maravilloso Dios! Antes de ascender a los cielos, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta hoy ha cumplido con su palabra. Así que, mis hermanos, si Cristo socorre a su pueblo en medio de la necesidad, ¿cómo no hacer lo mismo con nuestros hermanos en la fe? Pidámosle al Señor que nos ayude para estar ahí cuando la iglesia nos necesite. Y debemos pedir por esto, porque estar ahí para otros no solamente es el trabajo del pastor, ni solamente es el trabajo de los diáconos. Estar ahí para los demás es una responsabilidad que cada creyente tiene con su hermano en Cristo. Uno para todos y todos para uno. Ahora bien, es interesante que estas dos tribus fueron más allá de las palabras. No solamente hicieron un compromiso de estar ahí en medio de la guerra, sino que ellos cumplieron con lo pactado. Observe lo que dice Josué capítulo 22, del versículo 1 al versículo 3. Josué 22, del verso 1 al verso 3. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: ¿habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó? ¿Y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé? Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Amados, estas dos tribus cumplieron con lo pactado.
Y eso mismo debemos hacer nosotros. Debemos ir más allá del compromiso y estar ahí cuando la iglesia nos necesite. Debemos seguir los pasos de Cristo, que no solo prometió estar con nosotros, sino que siempre ha estado con nosotros. Quiero terminar este mensaje con algunas palabras finales. A la luz de las Escrituras, los creyentes debemos considerar si actuamos como personas individualistas o si actuamos como personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros estamos llamados a amarnos y a servirnos los unos a los otros. Y este tiempo que estamos viviendo es más que oportuno para mostrar que somos uno en Cristo. Así que yo te animo a que analices cómo está tu vida ante esta verdad que acabamos de ver en la palabra de Dios. Ahora, si hasta el día de hoy tú has actuado bien y estás ahí cuando la iglesia te necesita, yo quiero animarte a que lo sigas haciendo, pero también quiero que te llenes de gozo, porque eso demuestra que el Evangelio de Jesucristo está dando fruto en tu vida. Eso demuestra que Dios está obrando en ti y eso debe animarte y llenarte de gozo. Pero, por otro lado, si tú eres un creyente que reconoce que debe trabajar en esto, yo te motivo a que aproveches este tiempo para pensar y ayudar a tus hermanos en la fe. Cuando Moisés escribió esta historia, en parte la escribió con el objetivo de que el compromiso de estas dos tribus quedase registrado. Él quería que cuando llegara el momento de la verdad, el pueblo pudiera ir a la palabra de Dios y ver el compromiso que tenían estas tribus con el pueblo de Israel. Y de la misma manera podríamos decir que el Señor nos ha dejado su palabra para recordarnos que tenemos un compromiso los unos con los otros. La Biblia es un testigo que nos recuerda que tenemos un compromiso con nuestros hermanos. Nos recuerda que estamos en pacto con el Señor, pero también nos recuerda que estamos en pacto los unos con los otros. Ahora, si tú no eres creyente, yo quiero animarte a que vengas a Cristo y quiero animarte a que te unas a la iglesia. Puede que no te guste la idea, pero de acuerdo con las Escrituras, nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Adán no fue creado para existir solo, él fue creado junto con Eva. No fuimos diseñados para ser llaneros solitarios. Es más, nuestro mismo Dios es un Dios trino, un Dios en tres personas y esas tres personas disfrutan de su comunión. No fuimos diseñados para estar solos. Ahora, sé que quizás puedas tener miedo de que la gente de la iglesia te decepcione. Y eso puede ocurrir porque no somos perfectos aún. Sin embargo, Dios no decepciona a nadie. Él siempre estará ahí para ti. Así que arrepiéntete de tus pecados y de todo corazón vuélvete a Él. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio. Si estamos unidos a la iglesia, debemos estar ahí cuando la iglesia nos necesite. Uno para todos y todos para uno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que lo que hemos aprendido hoy cale profundo en nuestros corazones y anhelamos que el Espíritu Santo nos dé un mayor sentido de identidad y de unidad con tu iglesia. Señor, así como tú nos amas, así como tú das tu vida por tu pueblo, ayúdanos a seguir tus pasos y hacer lo mismo para con nuestros hermanos. Y si hasta el día de hoy lo hemos hecho, llénanos de gozo y de adoración hacia ti, porque eso muestra
que tú estás haciendo una obra gloriosa en nosotros. Te exaltamos, Dios, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.